Comenzamos la mesa redonda que lleva como título Astorga, presente, pasado y futuro de sus investigaciones, dirigido sobre todo a ver un poco cómo está el proyecto de excavaciones arqueológicas, cómo se ha desarrollado hasta la fecha, cuáles son las perspectivas actuales y sobre todo qué es lo que se ve de cara al futuro para completar esta tarea tan magnífica que todos hemos tenido la ocasión de contemplar esta mañana, pero que todavía está en una fase parcial de su desarrollo. Por lo tanto, creo que a partir de este momento comenzamos con una introducción de don Juan José Alonso Perandones, ilustre alcalde de Astorga, y posteriormente los arqueólogos aquí presentes y los historiadores iremos completando las preguntas que podáis hacer. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quería decir, porque ya nací en esta ciudad y vivo aquí, que incluso dentro del mundo universitario, la conciencia de la arqueología yo creo que en Astorga no existía como tal, existía a un nivel, diríamos, de personas, don Augusto Martín que está aquí, por supuesto con los precedentes de José María y Marcelo Macías, pero a mí me parece que antes del año 83 no existía una conciencia real de la importancia de la arqueología en Astorga, digo, quitando pues casos singulares, personas pues que en el ámbito, digamos, de la cultura de la ciudad siempre han tenido un papel importante, ¿no? Sí que nos sonaba y sabíamos que estaba esa importancia romana, por decirlo de una manera, de Astorga, que hay una condición epigráfica, que era una ciudad augusta, pero no había, yo me parece a mí que no teníamos una conciencia clara del todo de lo que significaba, de ese acervo tan importante cultural, ¿no? Conocíamos un poco la labor también de Mañanes, pero ya digo, de una manera un tanto que nos escandalizábamos con los artículos que a veces algunos osaban escribir sobre la destrucción de restos arqueológicos, pero en el mundo universitario nuestro, por lo menos que yo conociese y que yo viví, por tanto estamos hablando ya que entonces ya habíamos terminado la carrera, unos cuantos en Astorga, no existía una conciencia clara o una defensa, por lo menos, ya digo, a no ser a título individual, ¿no?, de algunas personas antes y entonces de la ciudad. En lo que yo he vivido, bueno, en primer lugar hay que pensar que la democracia ha traído consigo la recuperación de unos nuevos valores, ¿no? Y yo creo que en las ciudades, desde luego no estas, sino muchas, con sus errores por supuesto, pero en general ha traído una revalorización de la historia y del papel y lo que han representado dentro de España, pues eso, las ciudades en sí, ¿no? Y bueno, coinciden ahí varios factores. En primer lugar, en el año 83 entramos en el ayuntamiento una serie de personas, en un momento con un pacto político pues aparentemente endiablado, pero que con una capacidad de maniobra importante, y que bueno, por lo menos, aunque no seamos muy duchos en el asunto, una cierta sensibilidad sí tenemos, ¿no? Y coincide también que la comunidad autónoma empieza a tener atribuciones, digamos, de delegación de aspectos culturales, transferencias, y que coincide ahí una serie de personas, algunas de ellas aquí presentes, también, bueno, pues con una actitud, en primer lugar, de comprensión hacia las dificultades de lo que supone prácticamente partir de cero y plantearse, diríamos, de una manera sistemática, rescatar, diríamos, o hacer las prospecciones arqueológicas antes de construir, ¿no? Bueno, eso Vidal, Torino, etcétera, pueden decir bastante, fue una lucha difícil, en primer lugar, porque nosotros estábamos con un pacto, ya digo, y había unos problemas enormes. Hoy día los constructores de la ciudad han dado un salto de gigante, quizá también porque miembros de la Cámara han llegado a comprender que no solo este patrimonio, digamos, es algo en sí cultural, que es lo más importante, sino que puede tener una proyección hacia el futuro turística de la ciudad, pero en este momento, desde luego, era sumamente difícil y complicado. Bueno, se dio un primer paso, dos pasos importantes. En primer lugar, se planteó dejar los restos arqueológicos
de las termas de la calle, al lado del Haití, de la calle Santiago. Bueno, entonces yo recuerdo la conversación todavía en el bar Haití, cómo hacemos, cómo no hacemos, negociando con el constructor, porque claro, a la hora de la verdad al ayuntamiento le vienen los problemas, y el ciudadano te viene al despacho y a plantear los problemas. Bueno, ahí llegamos a una suerte de entendimiento, no ideal, tendríamos que haber dejado ese sótano arqueológico con una mayor altura, es una primera intervención, pero bueno, ahí se dejó ya, digamos, se consiguió en un entendimiento pues que en ese momento desde Cultura de la Estaba Vidal entendimos hasta dónde se podía llegar en ese momento y a eso fuimos, ¿no? Con una compensación, porque después hay un tema aquí muy delicado que es, diríamos, legalmente cómo se hace una compensación urbanística al señor, ¿verdad? Que se le hace pues un daño sobre las pretensiones originales en su solar, que es otro tema que bueno, que está siendo más o menos reconocido como un acierto y que aquí hemos ido sorteando caso tras caso con una solución individual. En este caso se llegó con el constructor a una solución concreta y no es lo ideal, pero fue un paso importante. Y otro fue lo que llamamos ahora la Plaza Romana. La Plaza Romana fue un puro azar que se conservase, ¿no? Bueno, en primer lugar, recuerdo que está Daniel Gallego en la Concejalía de Obras, dice, oye, que ha salido aquí como una canalización en la tarjeta romana, entonces se avisa a León, se baraja si no lo dejamos, si en realidad dejamos solo esos restos, si afrontamos la excavación de todo ese solar de la Plaza Romana. Creo que si Plaza Romana se había conseguido además por días modificar el plan de urbanismo al entrar nosotros y conseguir, diríamos, la calificación como suelo público, porque había ahí unos barracones enormes, unos barracones prácticamente de ganado. Y bueno, planteamos un poco, ¿merecerá la pena, no merecerá? Entonces todavía el mosaico no estaba, ¿no? Y decimos, bueno, valoramos, decimos, hombre, pues es una intervención en un espacio público, conviene dar un ejemplo, independientemente de la importancia o no que pueda tener esa excavación, conviene darle, es decir, esa importancia desde la institución de ejemplo, de decir, mira, ha aparecido aquí y el ayuntamiento es el primero en que no hace, diríamos, oposición, sino al contrario, facilita esa excavación, ¿no? En ese momento se excava después del solar y fue un caso de 2 años costosísimo. Es decir, yo recuerdo el periódico local prácticamente día tras día atacándonos de una manera fuerte por dejar esa excavación, por el tema del, no se me olvidará además, recuerdo las portadas y todo el engranaje que hay de oposición a esa excavación, a que quería ir, a la solución arquitectónica que se le da, todavía más virulenta, y la corporación en ese momento, bueno, no va al unísono, sino hay quien defiende, y está escrito, bueno, pues por ejemplo, que el mosaico se extraiga y se lleve nada menos que a la Lagudina. Puede parecer algo pintoresco hoy día, pero esto es así. Bueno, nosotros vamos de la mano con Vidal y con la Junta dentro de esa sintonía, que a veces era difícil, no porque no tuvieran razón, sino por las dificultades que nosotros aquí nos veíamos para mantener la situación, diríamos, de gobierno en el ayuntamiento. Y efectivamente se deja eso, se salvó por pelos de todas las maneras, porque estaba, es decir, cuando se empieza a construir la cubierta del parque arqueológico, nosotros dejamos de constituir el gobierno municipal, salimos además 2 años de ese gobierno y bueno, entonces aún incluso desde la corporación se recogen firmas, diríamos, contra el criterio de la Junta y del Ayuntamiento antes para conservar esos restos arqueológicos, ¿no? Yo había manifestado además, siempre se lo dije al arquitecto, que me parecía, dentro de lo poco que yo puedo entender, una condición bastante alta, que me parecía que era mejor bajarla, como al final se hizo, pero bueno, era un tema menor. El tema era que esa excavación estorbaba. Yo había asumido, vamos, porque había llevado las negociaciones con los redentoristas de dejar el acceso, un acceso central al monasterio, cosa que había que solucionar también técnicamente, porque en fin, fue un tema, sería muy complejo contar ahora y muy largo y tal, ¿no? Eso después estuvo de director general, por fortuna, el señor Pío García Escudero, para mí un caballero, vino a Astorga, recuerdo, cuando en el año 89, nada más recuperar la alcaldía, estuvimos 2 años ahí, sin, ya digo, fuera, y efectivamente él
llegamos a un acuerdo, ver cómo solucionar, y se puso de parte nuestra, diríamos, en contra de los criterios anteriores y de otros puntos de vista, y la excavación está ahí, ¿no? Porque yo siempre planteé que, o nos planteamos mejor, que sea acertada o no, hay criterios si la jurisdicción es adecuada o no, como en todo, pero lo que interesaba es dejar in situ la excavación, lo que no se pudiera destruir. Si algún día alguien encontraba otra solución, diríamos, en fin, para dejarla ahí en otras condiciones, que no tuviera un impacto visual tan grande, diríamos, la arquitectura que ahí se superpone, es decir, el vidrio todo, pues bueno, siempre se puede desmontar y hacer otra solución, pero si se destruye la excavación, lógicamente no habría ninguna posibilidad. Con eso yo creo que se dio un salto en estos dos hechos importantes, ¿no? Y después, bueno, pues se consiguió implicar a los constructores, bueno, pues que se ganaba más y facilitaban la excavación, ponían sus obreros, y hubo una constructora aquí y otra en segundo término, pues que se apuntaron a esta idea, que hay que reconocerlo, diríamos, de facilitar, y a veces poniendo reglas al ayuntamiento, contratando al arqueólogo, siempre de una manera muy precaria, pues ir salvando la construcción sin que lógicamente hubiera una paralización, que era esencial conseguir que no fuera así, en primer lugar para también mantener las excavaciones, porque si se estrangulaba lo que era en un momento de una cierta expansión de renovación del caserío de la ciudad, esa vitalidad constructora era muy peligrosa también. Y bueno, yo creo que eso lo fuimos sorteando con muchas dificultades, ¿no? Desde el ayuntamiento cada vez pues nos vimos más respaldados. Yo creo que se empezó a crear una conciencia ciudadana, que siempre es de una minoría, hoy día también, pero bueno, se empezó a hablar en los periódicos, la importancia que tiene ese pasado romano, y se iban haciendo exposiciones, se iba complementando pues en el Congreso del 86 con la vida de Marcelo Macías, que ha habido toda una serie aquí, ¿verdad?, que de alguna manera se llevó a la opinión pública con todo esto a una nueva estima de la ciudad. Es decir, a poner sobre los astorganos, sobre la mesa, que hay una historia ahí de la ciudad, dormida, letargada, con un potencial enorme. En primer lugar, para sus habitantes, pero también turístico, no hay que olvidarlo, ¿no? Y bueno, la precariedad con todo, hemos ido salvando la situación, pero ha sido total. Es decir, nosotros estuvimos prácticamente casi 3 años desde el ayuntamiento sin subvención ninguna. Ha habido rachas en que se nos ha ayudado, pero en realidad la ayuda, es decir, yo creo que, pero no por llorar, es decir, que desde la autonomía no se ha entendido la importancia real que tiene esta ciudad, diríamos, dentro de la provincia, de lo que es hoy día Castilla y León, como ciudad arqueológica esencial, y que además lo que supone históricamente dentro de la historia peninsular, ¿no? Y eso es muy difícil hacerlo entender por ciudades pequeñas, ¿no? Entonces, hay una excavación, diríamos, pues una de las excavaciones que podría ser en esta ciudad, en León, por ejemplo, y vemos cómo enseguida se soluciona el acondicionamiento de ese hallazgo arqueológico, que es la 10ª parte de lo que puede tener Astorga, o menos la 10ª parte, ¿no? Porque León no es lo que es Astorga, y sin embargo, pues lleven millones. ¿Por qué? Porque van los fotógrafos, salen 40 veces en el periódico, van ahí, etcétera. Es decir, que la lucha nuestra es mucho más complicada, ¿no? Y hoy día hay que decir que no tenemos un sótano arqueológico todavía adecuado, se visitan, pero no está adecuado, diríamos, es decir, no está pues con sus pasarelas, con todo informatizado debidamente para que por una lectura fácil, diríamos, de la excavación, como estuvo en Asturias. En la exposición de Astures, por ejemplo, dentro de lo que es Gijón entonces, que es un poblado, es decir, no es una ciudad importante en la época que estamos hablando, no es una Civitas, ni mucho menos. Bueno, sin embargo, yo estuve en la exposición, de allí nos invitaron, etcétera, y bueno, la mitad del material o gran parte del material era proveniente de Asturias Augusta. Es decir, y entonces, ¿qué pasa? Que vas a Asturias, o de alguna manera este mismo congreso nos tienen que venir aquí a decir que Astorga tiene un papel importante dentro de todo el territorio de Astur, que no lo agradeceremos bastante, y no soy mucho de adorar a la Universidad de Oviedo, ¿no? Es decir, pero que es curioso, ¿verdad?, en la cierta indiferencia en que nos movemos, ¿verdad? Y eso está ahí. Y bueno, ahora pues nos estamos batiendo pues como podemos, sacando gente del paro. A veces nos ayuda la Junta, a veces no, otras veces se contrata directamente. María Ángeles con todo un trabajo impresionante. Y bueno, el año pasado hubo una buena actuación, se ayudó a la ciudad por parte de la autonomía firmando un convenio. Coincidía, habíamos pedido nosotros por otra parte a otra consejería para paliar el desempleo, también sacar obreros, y ahí pudimos hacer
en fin, pudimos hacer dentro de lo que es pues una gota de agua dentro de lo que suponen las excavaciones de la ciudad, ¿no? Y estamos con una precariedad total. El otro día, por contar un detalle, pues estuvieron, porque Astorga ha ganado mucho en este terreno, sobre todo yo creo de un público que le estima la cultura, y vienen francamente pues, profesores, etcétera, a ver la ruta romana, pese a que la ruta romana solo la ha divulgado el Ayuntamiento de Astorga. No hemos tenido un duro de ayuda para divulgar todo este patrimonio arqueológico, para que nos hagamos una idea, ¿no? En qué nivel nos movemos. Ni un duro. El patrimonio arqueológico se difunde, bueno, pues porque se porta muy bien con nosotros la prensa en general, nos pone, si les pedimos a algunos periódicos nacionales alguna vez alguna pequeña noticia, como podemos valernos en una ciudad que no tiene recursos, lógicamente, para ese nivel. Y decía que estuvieron en Zaragoza también. En su momento le dieron, vamos, tiene un gabinete del Ayuntamiento arqueológico, aquí tenemos arqueóloga, pero no tenemos un gabinete como tal, ¿no? Y bueno, estaba sorprendido, vinieron pues a 3 o 4 días a verlo, de como un potencial tan enorme, y nos decían, bueno, pues hay que hacer esto, la banca privada, tal y cual. Y claro, no se dan cuenta que en una ciudad pequeña, y lo dificultoso que es, porque una empresa privada, rentabilizar todo esto, pues lógicamente mira a ver qué difusión tiene y qué eco tiene. Y no es lo mismo una ciudad de 3.000 habitantes que de 400.000 que tiene Zaragoza. Es decir, que nosotros estamos ahí en un nivel de precariedad total. ¿Qué nos preocupa? Para terminar, porque no quiero yo monopolizar por nada esta mesa redonda, pues nos preocupa, ante todo, que no se destruyan restos. Nosotros hemos dejado en la calle Gabriel Franco, como vieron por la mañana, la calzada. Bueno, si viéramos cómo hubo que rescatar esa calzada, fue verdaderamente, por decirlo en 2 palabras, de película. Al hacer la calle aparece cómo hay que valerse, ¿no? Y no la podemos dejar, porque requiere en principio un proyecto de envergadura para solucionar el tránsito, es impensable. Pero entonces nos preocupa sobre todo que no se destruyan los restos, es decir, que lo que vaya apareciendo quede ahí, porque generaciones atrás vendrán, ¿verdad?, que lo que no hemos sido capaces, no hemos podido de alguna manera nosotros dar un valor o rescatar o ponerlos a la disposición de la gente, pues ellos lo harán. Yo no tengo duda que ellos lo harán. Lo que no nos perdonarían, a mi entender, es que destruyésemos todo ese patrimonio, y en esas estamos, ¿no? Con precariedad, pero bueno, por lo menos yo creo que hasta ahora no hemos hecho barbaridades o no hemos permitido en lo que nos compete ninguna, ¿no? Y en segundo lugar, claro, nosotros tenemos ahora un reto importantísimo, que es decir, dar unas condiciones dignas a la arqueología, que requiere pues un espacio donde poder limpiar, donde poder investigar, donde poder exponer, donde poder guardar, es decir, si se quiere llamar museo o como se quiera denominar, ¿no? En la Argástula es un empeño solo municipal. Nadie nos ha dado un duro para adquirir la Argástula, por ejemplo. Uno de los principales monumentos romanos del noroeste español. Lo ha tenido que hacer el ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues ahí en la Argástula, si habéis estado por la mañana, veréis que se está construyendo un edificio que en principio va a ser para uso arqueológico, pero va a ser insuficiente, porque la Argástula en sí, diríamos la bóveda, llamamos la Argástula, sea no sea, pues bueno, tiene que ser un espacio libre, no se puede llevar una exposición temporal, puede llevar quizá epigrafía, pero no se concibe como algo permanente, ¿no? El ayuntamiento quiere, diríamos, tener su propio espacio arqueológico, como pasa con el archivo, todo el archivo municipal, es decir, todo eso hay que dignificar, lo que es el archivo de arqueología, y ahí realmente podrá ir, ¿no? Rescatar los fondos depositados que por fortuna están todavía en el Palacio Episcopal, que es curioso cómo nos ha servido, ¿no?, el palacio, es decir, la iglesia en la ciudad, como ha servido, diríamos, de sostén del patrimonio municipal, es decir, y pasarlo al ayuntamiento. Pero nosotros, claro, tenemos el proyecto de la construcción del edificio de enfrente de la biblioteca, lo que llamamos el proyecto Lida, sacada el nombre precisamente de una lápida romana, para ahí, además, este proyecto que tenemos y que en este momento pues no nos acaban de sacar adelante, concibe además la posibilidad en una planta semisótano toda ella, enfrente de la biblioteca, aquí al lado, museo, pero aparte permite ir subiendo salas hacia arriba, es decir, tiene un uso, diríamos, multidisciplinar, ¿no? Y bueno, en ese sentido estamos, ¿no? Y por otra parte, también queríamos restaurar las pinturas pompeyanas, que os comentaron por la mañana, mucho por su importancia, también de cómo, aunque sean unos restos, aquella labor de don José María Luengo, nuestro arqueólogo, pues de alguna manera no ha ido diríamos, a la escombrera, o no se ha perdido del todo, ¿no? Y bueno, en principio se ha conseguido una primera fase de catalogación, de fijación, de las pinturas pompeyanas,
depositadas también en el Palacio Episcopal, por fortuna, porque si no, no las tendríamos de aquí. Y después, bueno, en principio el Ministerio de Cultura ha dicho que sí, que va a proceder a la reparación de aquellas que se encuentren en mejor estado. Yo he estado en Madrid hace aproximadamente 2 meses y dicen que sí, que nos mandaron que firmáramos el otro día un compromiso para poderla restaurar ellos, que lo hicimos a la cosa de un mes, pero bueno, la administración va lenta y veremos a ver, ¿no? Pero claro, hay todo un potencial ahí que la ciudad, nosotros, vamos, solo estamos poniendo unas pequeñas bases, pero que sin duda para el futuro, bueno, pues cada vez será más importante, y eso es un poco la visión que yo quería dar. Bueno, creo que lo más adecuado es que a partir de este momento los presentes hagáis alguna pregunta respecto a estas cuestiones. Bueno, empezaré yo porque como alguien tiene que empezar el juego. Uno de los temas que se pusieron encima de la mesa, creo que fue antes de ayer, era el número de habitantes que podía tener la ciudad de Astorga precisamente pues hacia el siglo I o siglo II. Y se nos dijo aquí, creo que con bastante razón, bueno, que por dar una cifra, pero sin ningún compromiso, pues que podían ser 40.000 habitantes. Estaba basado pues un poco en los datos de la cantidad de empleados que había públicos y demás. Pero bueno, esta mañana con las diapositivas que habéis proyectado, a mí me parece, desde el punto de vista técnico, porque repito, mi formación es técnica y no es histórica, me parece que teniendo unas cloacas es bastante fácil el saber el número de personas que había en la ciudad, teniendo en cuenta el aporte, por lo menos en la técnica moderna, resulta bastante sencillo, teniendo en cuenta cuáles son los diámetros de las tuberías de salida de aguas fecales, por decirlo de alguna forma. Yo creo que ahora mismo se puede tener con una horquilla relativamente sencilla, teniendo la data de las cloacas, cuál es el número de habitantes que podía tener Astorga por entonces, ¿no? Lo hago en plan de interrogación, no afirmación. Se dijo que tenía 40.000 habitantes. No, pero se dijo, ojo, a lo mejor no me he explicado. Se lanzó esa cifra de 40.000 y dice, hombre, por decir algo, sin ningún compromiso, hablamos de 40.000, pero como se dijo 40.000 se podía haber dicho 30 o 60, se dijo una cifra a la... Bueno, yo me voy a adelantar a contestarle. Yo no tengo ni idea del número de habitantes que pudo tener Astúrica en época romana, pero puesto que usted apunta que es técnico, pues sinceramente agradecería su ayuda para poder llegar a determinar, mediante esos métodos que usted indica, el número de habitantes que tenía la ciudad. Porque es que además creo que es la tercera vez en este curso que se plantea esta pregunta, con lo cual, bueno, puede resultar interesante llegar a descifrarlo, ¿no? A descifrar esa incógnita. Entonces, pues cuando quiera me puede usted enseñar a... Yo me lo voy a aprender, no enseñar. No, pero bueno, yo pienso que bueno, en los estudios interdisciplinares tienen que, vamos, yo creo que es el futuro, ¿no?, de la investigación. Entonces, bueno, pues con su ayuda quizá podamos llegar a... Hombre, con la situación actual, cuando se hace una red ahora mismo de recogida de aguas sucias, pues de una forma que a lo mejor no tiene un sonido demasiado agradable, pues ahora se sabe enseguida. No hay más que recoger en este momento cualquier alcantarilla de cualquier ciudad hecha ahora y enseguida se deduce los arquitectos. Yo no sé, yo soy rama técnica, pero los arquitectos enseguida saben y deducen por el aporte cuál es el número de habitantes de la zona, ¿no? Y como realmente en una diapositiva magnífica que habéis puesto esta mañana se veía a la zona a la cual ascendía esa red de cloacas, pues yo pienso que sí se podía saber. Hombre, con las variantes de que, claro, allí aparecen una serie de baños públicos que probablemente habría que poner unos matices de corrección, ¿no? Yo creo que en Astúrica realmente ha vivido poca gente, ¿eh? Y lo de las cloacas es muy aventurado, porque si es más lejos, los que hemos nacido en Santa Clara nunca hemos tenido cloacas. Entonces, pues siempre quedaría mucha gente fuera de ese cálculo. Pues un mínimo, tendríamos un mínimo, que es la gente que... Y por otro lado, los que habéis nacido dentro de la ciudad, lo que hemos denominado siempre plaza, pues habéis vivido bien y habéis ocupado mucho espacio. Y ahí también fallaría notablemente cualquier cálculo. Pero hay correcciones técnicas para eso. No, eso está así claro. Y fíjate, si eso fallaría en el día de hoy, no te digo nada, los que vivían como Dios en
en su época, o sea que seguramente que esos cálculos con mucho, yo creo que desvirtuamiento, dejarían a todos los Astures fuera, seguro. Únicamente podría hacerse el cálculo sobre los romanos. No, y hablando en serio, ten en cuenta que además las cloacas recogerían, como estaba apuntando aquí, toda una serie de servicios públicos que no tenían que ver, salvo con el tipo de sociedad que en ese momento se tenía dentro de la ciudad. Hombre, evidentemente Claro. que todos hay que tener. Pero yo estoy por apostar que mucho más de lo que había dentro posiblemente estaría fuera. Bueno, prueba de ello hay también documentos que la misma catedral estaba fuera de las murallas, tú lo sabes. Y toda la zona, pero bueno, eso yo no sé, posiblemente sea meter ya cosas... No, yo lanzaba la idea porque me parece que, dado que eso era un punto de vista interesante, pues tomar un camino. Decir, bueno, pues si aquí se hablaba del número de habitantes, basado un poco en el número de funcionarios públicos, que evidentemente es otro punto de arranque, el número de funcionarios públicos implica una serie periférica de gente, ¿no? Pues tomar el dato de... Porque tú me dices, con toda la razón, es que hay una serie de servicios públicos, bueno, pero esa serie de servicios públicos también se puede estudiar cuál es el caudal de aporte y cuál es el número de personas que eran atendidas precisamente por el servicio público. Que no se hace así sobre la mesa, pero que arqueólogos preparados como los que tenemos aquí pueden saber esos números, yo creo que pueden llegar a... No con exactitud. No, vamos, pero es una... Por suerte la historia no es una ciencia totalmente exacta y por eso podemos estar discutiendo durante mucho tiempo. Y yo creo que por otro lado, pues eso es lo interesante, ¿no? Al mismo tiempo, la misma arqueología se le puede dar distintas interpretaciones y además no cabe duda pues que uno vendrá y a lo mejor lo que hoy parece una gran burrada, lo estoy pensando ahora mismo en Schliemann, cuando andaba buscando Troya, por ejemplo, que no era arqueólogo, era un tío chiflado y pues posiblemente encontró Troya. ¿Comprendes? Y pasó algo parecido con Micenas, etc. Entonces quiero decirte por eso, pues que hay cosas que incluso pueden luego, por la fuerza de quien las expone o por la fuerza coyuntural, caemos en una dictadura y viene aquí un dictador y nos dice que eso es tal y entras por el aro o si no lo tienes claro. Entonces quiero decirte que la historia surge también los avatares de la sociedad, del momento coyuntural, etc. Entonces, el pretender querer saber el número exacto de habitantes de Astorga, pues bueno, de todas maneras, Julio, que en eso puede decir, pero a lo mejor ya lo tiene todo cuantificado. Démosle la palabra a él. Si no te importa la gusta. Bueno, yo solo quiero decir dos cosas. Que hay que considerar la altura de las casas que podían tener en aquel momento. Y la altura de las casas son de 2 pisos, generalmente. En este sentido también hay que considerar las hectáreas habitadas. Y si no recuerdo mal, creo que otros han hecho algunos cálculos, algo así como que unos 300 habitantes por hectárea. ¿No es las hectáreas que ocupa o que podía ocupar en época romana? 25 aproximadamente. Pues 25 por 300 habitantes nos dan 7.500 personas. O sea que la cifra, yo cuando he oído la cifra de 40.000, pues digo, estos días o este coincidió que estaba yo fuera, me parece una cifra astronómica. Tuvieron muchos servidumbre y vivieran en... Claro, me parece una cifra astronómica. Y luego hay otra cuestión, que sí se ha hablado de la burocracia y del gran número de funcionarios que aparece aquí, pero hay que tener en cuenta que no era solo para Astorga, es que era para todo el noroeste peninsular. Es que, claro, aquí había una concentración de funcionariado, de elementos romanos, por decirlo de alguna forma, mayor que ningún otro núcleo habitado del noroeste peninsular. ¿Por qué? Porque no solo articulaban, administraban el territorio propio de Astorga, con lo cual podía ser enormemente amplio. La Civitas de Astorga era enormemente amplia, con otra serie de núcleos habitados, vici, aldeas, etcétera, etcétera, sino que además era una administración que articulaba todo el noroeste peninsular, de manera que aquí es donde aparece un número mayor de funcionarios y de administradores, no solo del convento de Asturum, sino también de los otros conventos del noroeste peninsular. Creo que el AFISO pues, ha ejercido elementos de máximo interés para tratar de poner sobre la mesa este problema, ¿no? Astorga, como decía, el autor de Centro Amurallado,
que no tiene por qué coincidir con el Alto Imperial, es el recinto murallado tardío, pues tiene unas 25 hectáreas de superficie, ¿no? 20 hectáreas es lo que ocupa, por ejemplo, un campamento romano, que son 5.000 soldados. No se puede comparar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en Astorga, si por ejemplo dejamos a un lado los espacios públicos, las calles, que no son las calles de un campamento, son muchísimo más amplias, si dejamos fuera el foro, si dejamos fuera esas extraordinarias domus, ¿no?, que jalonan buena parte del interior de la ciudad. Yo recuerdo no hace mucho tiempo que nos preguntaban en Madrid, en una autónoma, en una conferencia también sobre esta cuestión, nos preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con las viviendas de la gente, bueno, pues sin gran capacidad económica en la ciudad? Y le decíamos, bueno, tenemos constancia de la aparición de algunas de esas viviendas, pero la verdad es que si por algo se caracteriza la arquitectura doméstica es por la gran suntuosidad, y son casas que, como por ejemplo la domus del oso y los pájaros, la casa del Pavimento Pusiminum, la casa del Gran Peristilo, que ocupan ínsulas enteras. Es decir, si hacemos estos cálculos, por tanto, de una forma detallada, probablemente lleguemos a la conclusión de que ese número de habitantes incluso habría que bajarlo, ¿no? La verdad es que nosotros nunca nos hemos planteado, ¿no?, hacer esos cálculos que son difíciles de llevar a cabo, pero yo sí tengo que manifestar mi sorpresa con una cifra tan desmesurada como me parece la de 40.000 habitantes, ¿no? Si es que no lo tiene hoy. Ya 5, 7.000, podría ser eso sí, contar los pobres que nunca se cuentan. Lo que se está haciendo una pregunta muy general. ¿Cuántos habitantes tenía Astorga? Es lo que yo me pregunto. ¿Y en qué momento? Porque claro, Astorga en unos momentos podrá tener una fase de iniciación, una fase de desarrollo, una fase de decadencia. Entonces, ¿en qué momento se me pregunta a mí los habitantes que tenía? Esa sería una pregunta a la que habría que dar una respuesta. Segundo, la cuantía me parece exageradísimo, porque incluso en datos que hay en los textos, como es el caso de los intercatienses, Montealegre, que se ha considerado una extensión, pues en torno me parece a las 60 hectáreas. Si tenemos en cuenta los datos que hace referencia a Piano, que dice que allí se refugiaron 20.000 individuos, cosa que yo no le creo, a no ser que se refugiaran de todas las zonas, pues entonces ahí podríamos tener unas aproximaciones. Segundo, lo de las obras, ¿en qué momento? ¿Se hace la cloaca ya? ¿O se hace durante un periodo de larga duración? ¿Se hace la cloaca para un momento de un determinado número de habitantes o se hace con un proyecto de futuro? Si ese proyecto de futuro se cumple por completo, es decir, cuando se hacen las obras se hacen con una proyección, no para atender las demandas del momento. Entonces, como se ve, el número de preguntas que me estoy haciendo pues es inmenso. Entonces, discutir sobre el sexo de los ángeles me parece exagerado. Entonces, lo que sí que se podría calcular, y eso sí que estoy de acuerdo, es en función del número de hectáreas. Pero claro, aquí también nos llevamos una desilusión, porque vemos en algunos sitios, como es el caso de Funia, con una extensión enorme de hectáreas. ¿Qué superficie estuvo ocupada? ¿Qué cuantía de habitantes por hectárea? Y dentro de eso se incluye solamente la población, diríamos, de carácter administrativo y las clases sociales más elevadas, que a lo mejor son los que vivían en las casas de los 2 pisos. ¿Y los demás? De todas formas, si tenemos en cuenta los testimonios de Plinio, de un cálculo, ahora no recuerdo si eran 400.000 individuos para todo el... Perdón, bueno, 200, para todo el noroeste, que digamos que Asturias Augusta tenga 40.000, vamos, yo no me lo creo. Yo no. Entonces, quizá hacia, y después incluso provincias de España, les digo, ciudades de alguna, como Soria, o eso, en la actualidad, ¿cuántos habitantes tienen todo eso? Muchas gracias por la información. Pues eso que quiero decir. Y si estas ciudades, sobre todo, fueron ciudades de predominio de funcionarios, pues
tampoco el número de funcionarios romanos era muy elevado. Con lo cual, si esta ciudad tuvo 3.000 individuos, que pegaba como muertos los dientes, así. Y las obras, pues la única explicación sería eso. Es decir, nunca hay que entender una obra como cosa de presente, sino de futuro. Y después, pues a lo mejor en el futuro no cumplió la misión para la que se había hecho. ¿Qué población puede tener, por ejemplo, Astorga para tener unos cálculos aproximados en la Edad Media? Se ha hecho sobre eso porque sí que puede haber documentación. Y en función del número de habitantes sí que podríamos llegar a alguna aproximación para la época romana. Porque las diferencias seguro que no fueron muy usadas. Hombre, sí, porque hubo una discontinuidad. Astorga durante siglos estuvo casi despoblada y luego se volvió a repoblar. O sea, la continuidad histórica en España, eso sabe más nuestro corregidor, que sabe mucho más que yo, que eso, y Dios me perdone, tanto delante que pero hubo una discontinuidad que aquí no es una ciudad con todas las invasiones por arriba y por abajo, que no fue una ciudad que tuvo habitantes continuos, que obtuvo un decrecimiento normal, porque muchas veces llegó a ser despoblado, cuando todo lo tan conocido, el conde Latón volvió a repoblar otra vez Astorga, estuvo prácticamente vacío. Bueno, pero que quiero decir que siempre habrá una oscilación en cuanto a cuantías, porque los que se van suelen venir. Lo que suelen venir es sobre los lugares que se han asentado los demás. Entonces, sobre eso puede haber un índice de aumento de población, pero los índices de aumento de población no son muy elevados, o no suelen ser muy elevados. Y prueba de ello es que entonces a lo mejor pues se encontraría, la arqueología tiene que dar luces sobre esto, es decir, no en un núcleo murallado, sino en un núcleo mayor, traspasaría las murallas, etcétera, etcétera. Es decir que, por eso la pregunta que he hecho, bueno, ¿y en qué momento se pide la cuantía de población de un núcleo determinado? Porque si estamos hablando en términos generales, pues a lo mejor en algún momento pudo llegar a eso. No, yo es que he tomado un punto de origen que a lo mejor es falso, porque yo no soy historiador. El punto de origen que es decir, cuando se hicieron las cloacas. Sí. Las cloacas se hicieron para un servicio determinado, para un caudal de agua determinado. ¿Por qué se tuviese el caudal de agua determinado? Porque daban servicio al número de habitantes determinado, o un número de personas que por lo menos en el momento que se hicieron las cloacas hacían uso de ellas. Y entonces yo digo, a ver si por ahí, con un entorno más o menos, ojo que no digo, nunca, no he querido decir nunca una cifra exacta, quiero hablar con una amplia margen. Yo quería aclararle una cosa en relación con las cloacas. Es que me parece importante desde el punto de vista constructivo, porque las cloacas no tienen unos 80 metros de altura para recibir agua en toda esa altura. Es más, en algunos tramos de las cloacas de la ciudad, la profundidad del specum es muy pequeña, es decir, que la altura es más que nada para su mantenimiento, para que el personal de servicio pudiera en todo momento liberarla del ataquinamiento que con el paso del tiempo se producía en ese canal. Pero el canal, en algunos sitios estas cloacas tiene andenes de servicio para caminar por él, para caminar por ellos sin tener que mojarse los pies, pues es un canal que tiene unos 50 centímetros de altura, que es lo que no en todas ocasiones se llenaba por el uso de las mismas. Quizás a lo mejor en momentos de trombas de agua, etcétera, podía alcanzar esa altura de 50 centímetros. Pero yo creo que no hay que concebir los 1,80 metros de altura o 1,70 que pueda tener en muchos tramos permanentemente llenos de agua, en absoluto. La mayor parte además de las acometidas que se producen a ellas no se producen a esa altura, es a una altura considerablemente menor. Por tanto, yo creo que hay que entender esa altura más para facilitar el mantenimiento del personal de servicios que como una sección para soportar los desagües de una población desmesurada. Yo creo que es un error entenderlo de esa manera. Ahora, yo vuelvo a lo mismo, es decir, si ahora cogemos, por ejemplo, el plano de la ciudad, ¿no?, que veíamos esta mañana, y empezamos a quitar espacios públicos, a quitar grandes domos, que como digo, algunas de ellas ocupan ínsulas enteras, a quitar las termas públicas, las termas menores, etcétera, pues la verdad queda un espacio. El foro, que tiene unas dimensiones aquí en Astorga verdaderamente enormes, ¿no?, para la proporción del recinto amurallado, pues la verdad es que queda un espacio que difícilmente puede albergar una población de
de ese número. A lo mejor le da muchas vueltas al tema y yo me estaría hablando mucho tiempo de esto y a lo mejor no me da la pena y habría que tocar el tema, pero evidentemente lo que está claro es que hay parte, por lo menos cuando yo estaba un poco metido en estos asuntos de la cloaca romana, que se está utilizando como desagüe de parte de la ciudad de Astorga con una holgura absoluta. Sí, sí, pero vamos. Claro, con una densidad de habitantes tan grande y ahora, sí, y que todavía tiene holgura esas mismas sí, cloacas. Pero ahora viven aquí 8.000, 14.000. Bueno, pero el centro vivirá... 8.000 cubatas. Pero eso es todo. Nunca jamás yo... 3.000 personas, no, varias veces en España. No, mire, dentro de la ciudad no más que que Vamos a vivan ver. 3.000 Yo he entrado en estas cloacas varias veces y algunas de ellas en los momentos, digamos, en fin, donde más uso de las mismas se puede producir, pero concretamente después de comer. Los fregaderos y todas estas historias, pues todo el mundo sabe que funcionan en esos momentos. Y podemos asegurar que el canal de agua, es decir, la profundidad del agua, no sobrepasa apenas un palmo de terreno. Bueno, que hay una tormenta descomunal y entonces pues eso se pueda llenar 50 centímetros o 1 metro, bien, vale, pero son situaciones totalmente excepcionales. Por tanto, yo creo que no hay que mirar esa sección como directamente proporcional al número de habitantes que pudieran tener. Aquí pedía la palabra. ¿Yo? Bueno, yo tenía un par de preguntas para don Julio Vidal. La primera me hubiera gustado, a pesar de que usted creo que lo ha desarrollado esta mañana, que me la hubiera contestado el profesor Roldán, pero ante aquella desbandada vespertina de ayer, pues fue imposible. Yo creo que cuando usted ha puesto las diapositivas, en una de ellas, si no me equivoco, la anterior a ese muro con todas las epigrafías y demás, que es el ataque romano hacia Asturias, usted fija, yo no sé hasta qué punto, y por eso le pregunto con qué base arqueológica o con qué base científica, 2 rutas. Una, dijéramos, paralela a Astorga, que creo haber visto, mi vista no es nada buena, que iba dirigida al Mons Medulio. Y la otra entra en el Bierzo, dijéramos, por Manzanal y un determinado momento se bifurca. Esa es una de las preguntas. Quisiera saber qué base científica tiene esa bifurcación de rutas a partir de Astorga, porque el profesor Roldán en la página 154-155 de su libro tiene un desplegable en el que a partir de Astorga la única entrada al Bierzo, que es la entrada hacia Galicia, es el camino de Manzanal, es decir, el camino gallego, pues yo no sé, yo me atrevería a decir en gran parte construido por Lemao. Y la segunda pregunta es así, va concretísimamente dirigida a usted. Aquí se ha dicho repetidamente que no existían pruebas de hábitat Astur, puesto que se supone que construían en madera y entonces la madera se había destruido y no dejaba rastros. Usted en una de sus diapositivas nos ha mostrado clarísimamente el hueco donde estaba el durmiente de madera que mantenía una vivienda. Yo me pregunto que, bueno, pues no todo el mundo quizá, si construían con pilotes y demás, pues no todo el mundo a lo mejor tenía encina o tenía roble. O es que los romanos tenían una madera diferente a la de los astures y por eso el hueco donde estaba aquello se ha mantenido y sin embargo los vestigios de una posible edificación astur, aunque fuera en madera, no se han visto por ningún lado. Esas eran las 2 preguntas. Bueno, con relación a la primera, el mapa con el escenario de las guerras está tomando una aplicación del profesor Narciso Santos y bueno, es una reconstrucción basada sobre todo en los textos clásicos que se hace de ese escenario, que hablan de, bueno, pues, de 2 ejércitos, uno que proviene de la Lusitania, hablando de Carisio, y otro que encabeza el propio Augusto al comienzo de las operaciones, a partir de sus campamentos en Serrísama, en el actual Sasamón, se supone. Vamos, yo ahí no tengo nada que decir, es un escenario reconstruido, ya digo, a partir de las fuentes, y bueno, pues, que tiene bastante crédito entre el mundo de los historiadores, me parece. Desde el punto de vista arqueológico, la verdad es que está todavía por aclarar, muchas cuestiones. Por ejemplo, una fundamental, la misma del asentamiento de los campamentos que intervienen en las guerras.
En este momento no sabemos dónde estaban instalados esos campamentos y su hallazgo no va a dejar de ser una suerte bastante grande, puesto que estos campamentos que no son permanentes, los campamentos de maniobras, etcétera, pues están todos ellos construidos de una forma muy precaria, ¿no? Y es muy posible que no quede de ellos pues prácticamente nada. Yo esto es más o menos lo que puedo decir de la primera pregunta. Y en relación con la segunda, bueno, yo ahí tengo que ser realmente taxativo. Es decir, en la ciudad de Astorga se han excavado más de 60 solares y no se ha encontrado absolutamente nada que nos pueda decir, hombre, aquí estuvo un Astur, aquí estuvo pues un representante de lo que eran los pueblos que conocen los romanos cuando llegan aquí y para lo que hacen en la conquista de este territorio, contra los que luchan para la conquista de este territorio. Y eso lo puedo afirmar de una manera taxativa. Es decir, a mí me parece que este tipo de cuestiones provienen más del deseo que de la realidad. Es decir, yo creo que hay que abandonar una vez por todas el hecho de que cuanto más antiguo sea el terruño o la tierra en la que vivimos, pues mejor es. Y sobre todo, si es indígena, es decir, si es autóctona, mejor que si es romana, por cuanto lo romano es lo ajeno, lo colonial, lo que impone su férula sobre nosotros, nos quita la libertad y tal. Yo creo que eso forma parte más bien de las ideologías o de un tipo de conceptos respetables, pero desde luego yo como arqueólogo que se basa en datos empíricos, lo que tengo que decir es que aquí, en este territorio que denominamos Astorga, no ha aparecido en los últimos 10 años en más de 60 solares en los que se ha excavado hasta el subsuelo el más mínimo indicio que nos haga, hombre, pues mira, aquí hay un horizonte arqueológico que se puede identificar con el que existe en la base de Pedredo o en la base de algún castro de los alrededores. Porque, además, le debo aclarar que la imagen que yo mostré no es una imagen que haga referencia a nada prerromano. La imagen de aquella trinchera es la imagen de una construcción en madera, pero que hay que asociar a los campamentos romanos, que sabemos que en sus primeras implantaciones se hacen estos materiales, por analogía con lo que conocemos en los limes germánicos sobre todo, ¿no? Que es el momento cronológico en el que hay que situar también la castramentación, es decir, las técnicas constructivas militares que se debieron de emplear aquí en Astorga. No nos olvidemos que hay una correspondencia cronológica total entre el comienzo de ese limes en Germania con los asentamientos militares que se producen en esta zona con posterioridad a las guerras cántabras. Pero, ya digo, no tiene nada que ver con algo prerromano, esa trinchera, sino con los durmientes para sujetar un barracón de madera verosímilmente. Sí, yo le pido disculpas porque me da la impresión de que como tantas otras veces no me he explicado bien y usted no me ha interpretado bien. Yo no estaba hablando de Astorga, yo digo que aquí repetidas veces, por ejemplo, creo recordar, en algunas ocasiones hemos comentado de Domers, cuando hizo las investigaciones arqueológicas en todos esos asentamientos en el Alto Duerna. Entonces, Domers dice como una conclusión que puede que sea equivocada, no sé por qué no podemos decir que sea equivocada, que no aparecen vestigios indígenas y que es una construcción del siglo I y con típica característica de laboreo minero, a pesar de que son indígenas los que están viviendo allí, pero que no son prerromanos. A lo que yo me refiero es que cuando se nos dio la explicación de que no se vieron vestigios de vida indígena, era porque construían en madera, y usted me demuestra fehacientemente que una construcción en madera deja vestigios de que ahí se ha construido en madera, entonces yo me digo que no me casan las cuentas. Respecto a la primera pregunta, yo la hice porque creía haber visto que las dos líneas de penetración salían directamente de Astorga. Ya le repito que desde aquí mi vista no es de lince y quizá me equivoqué, pero yo vi que salían dos líneas, una directa y a nivel paralelo completamente al nivel de Astorga y la otra que subía y luego ya teóricamente debía ser en el Bierzo, se bifurcaba. Voy a volver yo a esta pregunta, porque me parece que estoy implicado directamente en el asunto. La documentación escrita no hace una descripción pormenorizada de lo que fueron los acontecimientos militares. Lo que está claro es que en ese momento
Astúrica todavía significaba muy poco para los romanos. Cuando los romanos intentan penetrar en el norte peninsular, Astúrica Augusta significaba muy poco. No existía. Y prueba de ello es que establecen aquí uno de sus campamentos. Una de sus legiones la establecen aquí, precisamente. Y eso era no porque hubiese ya una gran población antes, sino simplemente igual que establecen en Brácara o en Lucus o en Rosinos de Vidriales, donde no había ninguna población grande. Entonces, los romanos trazan, y de ahí la gran capacidad de Augusto en su primera división militar, traza dos vías de penetración, puesto que los galaicos tampoco estaban conquistados. Ya no es solo eso que se decía hace años, de que las guerras cántabras, ¿cómo que las guerras cántabras? Están implicados los astures y los galaicos, que no están de ningún modo anexionados, porque lo único que había hecho César, que es el que parece que permaneció más tiempo, era llegar hasta Brigantium, La Coruña, controlar el centro de distribución del estaño, hacerse con dinero suficiente para pagar a sus acreedores en Roma, que si no, no hubiese podido volver a la capital, y proseguir su carrera política. Se da la vuelta inmediatamente que consigue sus objetivos y punto. Entonces ahí, en ese momento, Augusto, me estoy refiriendo al año 27, comienzo prácticamente de las guerras, hace una división no solo territorial, sino militar de la zona que hay que atacar. Y para ello cuenta con Publio Carisio, que va a subir, y eso os parece que es bastante claro, por los castros del norte de Zamora, Arrabalde, Villaferrueña, penetra por la zona de Ponferrada para llegar a la zona de las Médulas, donde confluye con el otro ejército que viene de la provincia tarraconense. La provincia lusitania por un lado y la provincia tarraconense por otro. De ahí entonces que esa confluencia se dé precisamente, no que los dos frentes de ataque partan de Astorga, que no tenía ningún significado, excepto el acampamento de la legión, que estaba acampada precisamente de la legión, la que fuese, no vamos a entrar aquí ahora cuál era, en este territorio. Pero ya dentro de esa dinámica de las guerras, no antes, no como vaso previo para que hubiese una bifurcación desde este territorio. Bueno, se han tocado varios puntos que yo además tenía muchas ganas de que se tocaran. Un punto es, desde luego, las fuentes. En las fuentes hay que tratarlas, desde luego, con mucho respeto, pero que lían a uno, eso está claro. Y que lían al más pintado y al más lito también. Tenemos el caso del Mos Medulus, que ha venido ya al cuento ahora mismo. Se está poniendo en sitios insólitos y por hombres muy eminentes y que por lo visto deben saber mucho, pero claro, de ponerlo en Tuya, ponerlo en Santander o ponerlo en las Médulas, y deben estar interpretando todos las fuentes muy claramente. Yo desde luego mañana lo voy a poner en otro sitio, bueno, claro, y más próximo por aquí, por supuesto. Y desde ayer ya cambiamos también otro sitio emblemático, ya estamos a punto de cambiarlo. Bueno, ayer... Sí, no te precipites todavía. Bueno, estamos a punto de cambiar otro sitio emblemático de León a ponerlo en Zamora. Entonces quiero decir, y eso por hombres emblemáticos, ¿qué quiere decir todo esto? Yo lo que estoy viendo es que mucha de nuestra historia que se ha hecho hasta ahora, salvo estos que han sido un poco pioneros en ciertos cambios, que es de agradecer, pues se ha hecho un poco a bote pronto. Y lo que se impone es lo decíamos a la hora de comer, yo creo que lo que se impone pues es mucha discusión, que yo la verdad me hubiese gustado que hubiese habido más caña aquí, y que se hubiese discutido más, y sobre puntos muy concretos, y que luego pudiésemos pues tirar del hilo y demás. Entonces, discutir entre ahora mismo, por ejemplo, los arqueólogos que están llevando una labor fenomenal, muy bien, pues venga, a ellos. Los historiadores, pero también tiene que ver otra mucha gente, como son ingenieros, como son topógrafos. Hay aquí un hombre, él me está viendo, que ha comenzado a trabajar en un aspecto muy importante en nuestra zona. Entonces, no
no cabe duda que no sacaremos luego cifras exactas, pero sí tendremos aproximaciones y desde luego conclusiones mucho más veraces. Luego, otro tema, el de Astorga-Astur, o no Astur. La verdad es que si os dais cuenta, ha sido una larga lucha. Bueno, a mí me han llamado de todo, A mí me han llamado de todo por la cuestión de los Astures. Pero ya por lo menos hemos podido hablar de los Astures, y yo creo que a partir de hoy, o por lo menos de este curso, ya tienen cierta vida los Astures. Hasta ahora no existían, por lo menos aquí en esta zona, que era Astorga, porque es que el nombre también se las trae. Es que los romanos fueron tan maravillosos que, como decía el profesor Roldán, que existieron, pues que lo hicieron todo. Es que lo hicieron todo. Y fueron tan amables que pusieron hasta el nombre de Astorga a unos que yo no sé qué harían estos pobres astures. Yo me pregunto, ¿a qué vinieron aquí los romanos? ¿A qué vinieron? ¿Cómo se enterarían estos hombres que aquí había oro? Por ejemplo, si es que vinieron por el oro. Y luego, ¿qué pintaron los astures en el momento que vinieron los romanos? Porque los caminos todos los han hecho los romanos. Y, efectivamente, sí. Y entonces, yo creo que esto tenemos que ir un poco sin... Yo respeto lo que dice Vidal. Efectivamente, lo que él apunta es que en estos años en Astorga no se han encontrado restos astures. ¿De acuerdo? Hasta ahí de acuerdo. Ahora, no olvidemos que tenemos fuentes, si las fuentes dicen algo, que ponen a Astúrica como capital de los amacos. ¿Quién eran los amacos? ¿Eran también romanos? Pregunto yo. Entonces, me parece muy bien, pero yo creo que hay una idea detrás de todo esto, y perdonadme que me estalle un poquillo, que es un poco mítico-religiosa. Es decir, que Astorga, cuanto más romana, es más cristiana. Y no es así. Y no es así. Yo recuerdo en la Universidad de Oviedo, y tú fuiste testigo, a un profesor, que además voy a decir su nombre porque merece la pena, algún día se dirá con lo que tuvo que sufrir aquel profesor, José Manuel González, porque lo acribillaron por cometer el gran pecado de defender la existencia de los astures y decir que había castros, etcétera, etcétera, que eran indígenas. Lo masacraron. Bueno, pues, y pasó un poco como ha sucedido también en Astorga, que como había una serie de cosas que las despreciaban, pues él fue amontonando en su casa allí, con risas, bueno, le llamaban piedrina. Despectivamente le llamaban piedrina, porque iba cogiendo las piedras y él decía, oye, pero la directora del museo lo despreció olímpicamente. Aquel hombre, yo he ido con él a llevar algunas piedras al museo y decirle que aquello era falso, que aquello no servía para nada. Bueno, entonces, quiero decir que a pesar de todo se va evolucionando. Y hay que seguir dando caña. Y hay que seguir trabajando sobre todo e investigando. Perdón. Yo lo que ahora opino es que los astures, en este momento, y ya lo hablamos ayer me parece, que se habló aquí en una discusión, no hemos avanzado nada, porque lo decían los profesores, lo dijeron, que no tenemos nada más que la documentación de Estrabón, de Polibio, de Plinio, y no tenemos más. O sea, no hemos avanzado absolutamente nada. Hombre, si yo también dice algo... No hemos avanzado absolutamente nada. Que vamos a intentar si avanzamos, eso es lo que me parece perfecto. Pero aún no hemos avanzado más. Nada, pero de los astures, indudablemente, yo creo que se habló ya hace 11 años, aquí en Astorga, precisamente. O sea que de entonces para acá no hemos avanzado nada porque además lo dicen los profesores y es verdad. O sea, no tenemos documentación ninguna más de la que teníamos entonces. O hace 30 años, o hace 50, o hace 100 y pico de años. Sí, pero fíjate, perdona, Martín. Ahora, no, es que yo voy a otro problema, y voy al problema del Monte Vedulio. Del Monte Vedulio. Y que me perdone el padre Martino, que no sé quién dijo hoy por aquí, que sería un buen teólogo, y desde luego... Es que no ha muerto, hombre. Desde luego, de historiador, el hombre, pues
pues yo como historiador no lo respeto, y como arqueólogo muchísimo menos. Pero claro, si vamos a cambiar el Monte Medulio, cada uno a su manera, vamos a ser más serios. No cambiemos el Monte Medulio cada año, coño. No digo más. Vamos a ver. Es que hay que partir de un concepto que a lo mejor es distinto, el que tenemos cada uno de los aquí presentes. ¿Qué entendemos por Astures? Los habitantes de esta zona en época prerromana es que continúan siendo Asturias después lo mismo, matizados por la cultura romana. Los vamos a llamar a partir de ese momento asturromanos, a partir de un momento hipotético que no vamos a poder concretar. Ahí estoy de acuerdo ya. Bueno, esa es una cuestión fundamental. Yo el primer día creo que expuse claramente que hay otro problema en cuanto al sistema constructivo, y es que la petrificación, la construcción a base de piedra, arranca de la época romana. Me refiero a los castros. No, Astorga, que en ese sentido es excepcional y única. Excepcional y única porque, volviendo después, podemos decir que posiblemente en el casco urbano de época romana, al menos hasta finales del siglo II, hasta que esto continúa siendo el centro administrativo, posiblemente solo vivirían en ese casco, con 3.000 o 5.000 habitantes, elementos romanos, elementos romanizados, funcionarios que venían de Italia, ciudadanos que se habían integrado dentro de esa administración romana, etcétera, etcétera. Y que el resto viviría fuera de ese amurallamiento o de ese centro urbano, por decirlo de alguna forma. Es decir, la ciudad tenía que abastecerse de alguna forma. Habría una serie de aldeas, de centros de poblamiento de carácter abierto, donde se producirían no solo los productos agropecuarios, o sobre todo cerealísticos, etcétera, etcétera, para abastecer a la ciudad. En este sentido, tenemos un ejemplo muy claro en Asturias, y esto es de los concejos. En Asturias hay concejos que tienen 400 kilómetros cuadrados, y todos tienen una sola capital, que es la capital del concejo, que a lo mejor no tiene el mismo nombre, muchos de ellos no tienen el mismo nombre, la capital, que el nombre del concejo. Este era la capital y el concejo de los Amacos, capital astúrica augusta. Entonces hay que entender que los Amacos no vivían solo en Astúrica Augusta, donde pudo existir un pequeño enclave, uno de tantos que les pertenecía a ellos. Y los romanos lo que hacen es concentrar aquí por otros motivos, militares primero, administrativos después, de condiciones estratégicas, de rutas, por otros motivos. Entonces, los castros de los Amacos no eran solo el posible emplazamiento aquí, sino que había otros muchos de los alrededores. Creo que así se puede ver un poco. Ahí de acuerdo totalmente. Pero aquí también. Sí, aquí también, claro. Y también, no solo aquí, he dicho, sino en otros muchos. Claro. De hecho, Martín, y tú lo sabes mejor que yo, tú sabes mucho de muchas épocas. Hasta aquí. Mira, tú sabes perfectamente que aquí, varias partes de Astorga, dentro del recinto amurallado, se estuvo llamando el castro hasta épocas recientes. Se estuvo llamando, y eso lo recoge también don Matías. O sea, que eso no es ninguna cosa. Entonces, quiero decir que posiblemente el recinto... Bueno, ya es que además la cuestión campamental de Astorga, yo creo que nos va a dar sorpresas. No, ya yo me meto que están los arqueólogos que son los que tienen que pero que nos van a dar sorpresas. Tú fíjate, Martín, tú fíjate una cosa. Yo voy a poner un ejemplo aquí también, que éramos testigos muchos de los que estábamos aquí. En el 86, cuando el Congreso de Astúrica Romana, yo había escrito un artículo, y además luego parte de ese artículo se recogió en el vídeo de Astúrica Milenaria, sobre la ergástula. Y yo decía que eso no era una ergástula, sino que era una parte de una basílica romana. Me pusieron en el Congreso a parir. Y estaba, que lo sentí mucho porque luego estuve hablando con él, don José María Loico, se llevó un disgusto de la de Dios. Bueno, pues me ha agradado mucho que esta mañana, entre las posibilidades que apuntaba Vidal,
pues que dijera así con toda normalidad que podría ser realmente dentro del foro pues una parte, podría ser una parte de una basílica. Entonces vamos evolucionando y ahí está la hemeroteca y ahí está el vídeo. Nos llamaron a 8 o 10 para escribir sobre distintos edificios o cuestiones y se puede comprobar. Entonces vamos cambiando también cosas y yo creo que lo importante también es discutir. Sigamos discutiendo. Sí, pero vamos a discutir del futuro de Astorga en la arqueología, porque resulta que el tema es ese. Venga, María Ángeles. Yo quiero cerrar. Claro. Antes de pasar a ese tema, que me parece interesantísimo, y a ver si Astorga tiene un museo arqueológico de la ciudad, donde se recoja no solo la arqueología, sino también la epigrafía, en la que es suficientemente rica, y que es una cuestión que hay que plantear aquí, que se observa en relación con eso, referido simplemente a lo de las guerras. A veces se ha puesto demasiado hincapié en tratar de decir, aquí hubo un enfrentamiento bélico tremendo con los romanos en tal sitio. Sí, lo que menos interesa, no digo que no interese, lo que menos interesa es ver dónde se dieron los centros de enfrentamiento, sino qué consecuencias trajo ese hecho o esa presencia romana para que a partir de ese momento los astures, amacos, francienses, pésicos, foelas, vean transformar su organización. Sabemos que hay un periodo en el que se producen esos enfrentamientos y sí, sería muy loable conocer punto por punto, cosa que las fuentes no dicen y que la arqueología creo que tampoco va a poder demostrar, en este caso, sí otras muchas cosas en otros, pero en este caso no, cómo se desarrollan esas campañas, sino simplemente que a partir de ese momento aquí va a haber un cambio. Los astures que antes construían con madera, ahora construían con piedra. Los astures que antes no sabían solucionar el problema de la esquina, ahora ya lo tienen solucionado por los romanos. Los astures que no sé qué, y se da un cambio también en cuanto a las formas de vida y a los modos de vida. Y eso es lo que realmente interesa. ¿Y que eran tan astures antes de que llegaran los romanos como después? Sí, porque uno no nace siendo astur y muere siendo romano. No, señor. Y la gente que nacía aquí, aunque fuesen después ciudadanos, continuaban siendo astures, porque todas sus generaciones anteriores eran astures. Astur-romanos, pero astures. A través del tiempo pues irían romanizando. Lógicamente, si te encuentras con una cultura superior y ves más ventajas que inconvenientes... Que otra cuestión sería quiénes se romanizan. Si las clases pudientes solamente, y el resto. Porque hay una cosa curiosa, en que precisamente son los todopoderosos los que se acercan a los romanos, los que hacen de las estructuras de las ciudades municipios para constituirse la clase dirigente. Resulta que pagan con agrado en los primeros momentos. Pero ¿qué ocurre en momentos posteriores? Que cuando las cargas ya se hacen excesivas, ya no quieren arrimar el hombro y ellos son mismos los que las estructuras romanas tipo municipios las echan abajo. Solamente se han beneficiado de eso un grupo dirigente, un grupo directo. Y el resto pues sigue siendo tan astuto como lo fueron sus abuelos, sus tatarabuelos, etc. Y como seguimos siendo y lo único que pueden romanizar es para seguir la moda únicamente del nombre. Es decir, yo me llamo, pues no sé, Julio, qué sé yo. No, está Marco Aurelio. Pues los nombres que aparecen en las tábulas del patronato o en la epigrafía. Vamos, yo sé cómo decir. También dicen algunos historiadores que la época rica gozó Astorga de unos privilegios muy diferentes a todas las ciudades españolas. ¿Qué privilegios eran estos? ¿Qué privilegios? Porque era el centro administrativo de todo el noroeste, que tenía un delegado, a un procurator que venía directamente del emperador, que controlaba todas las zonas de los distritos mineros y que tenía todo un sistema que no había en ninguna otra parte del imperio, precisamente en torno a las minas. En torno a las minas, los procuradores metalúrgicos. El procurator de la provincia, el procurator específico de Asturias y Galaecia, que eso sí existe, y existe en relación a partir del año 79, creo recordar que era Silvanio Melanio o algo así. Creo que recordar, es el primero que tenemos constancia, a través de la epigrafía, pero de un personaje específicamente nombrado por el emperador
para que supervisase las minas de oro que dependían del fisco imperial. Y de procedencia oriental. Sí, de procedencia oriental. Algunos historiadores dicen que incluso llegó a adular a Tarraco, a Tarragona, es decir, en toda la administración de poder. A ver, por favor, ¿quién quería preguntar por ahí? Sí, quería, cortando el tema quería saber, bueno, yo soy estudiante de historia y yo tengo entendido por lo que he estudiado que la arqueología es una ciencia auxiliar de la historia. Y yo ayer, por la mañana, en una conferencia hablando de lo que Plinio decía de Urus Magnifica sobre Astorga, decían, no sé qué profesor ha sido, no sé si ha sido Juan Santos Llangos o Narciso o Hervás, decía, ¿cómo era? Que no podíamos decir eso de Astorga viendo que no había grandes edificios en Astorga. Y no entiendo cómo pueden decir eso viendo que en las últimas excavaciones pues, se ha descubierto que el foro tenía grandes dimensiones o la Largastura, me parece mismamente que es una gran construcción, o debajo de Gullón, del edificio Gullón, que apareció unos muros circulares también, que eso no pertenece a una domus, o sea, se sale de lo corriente. Yo ahora que hay historiadores y arqueólogos quería que me resolvieran esa duda, no lo entiendo. Bueno, lo que pasa quizás es que hay un concepto paradigmático de la ciudad romana que se basa mucho en las grandes edificaciones dedicadas, por ejemplo, a los espectáculos, el teatro, el anfiteatro, el circo, y quizás se toma como bueno, pues el ejemplo, ¿no? La redundancia prototípico, ¿no? De la ciudad romana, cuando en realidad, bueno, pues no tiene por qué ser forzosamente así. Probablemente Astorga, si no tiene ese tipo de edificaciones, es o bien porque todavía no las hemos encontrado, o bien porque efectivamente no existieron. A lo mejor tiene que ver con ello, pues, la población que se asentaba aquí, que no tenía un número lo suficientemente importante como para precisar construcciones de esa naturaleza. Pero desde luego, bueno, yo creo que la arquitectura de la ciudad que en estos momentos conocemos es perfectamente parangonable, ¿no? A muchas ciudades romanas de al menos nuestro entorno, y aunque no lo fuera, yo creo que es lo que hay, ¿no? Lo que hay pues tiene el valor por sí mismo, no necesita de comparaciones que muchas veces, como suele decir, son odiosas, ¿no? Y más teniendo en cuenta que Astorga en estos momentos, pues yo creo que constituye un lugar fundamental para conocer lo que fue la dinámica de la presencia romana en este territorio, en momentos muy antiguos, en momentos en que en otras partes del imperio estaban pasando cosas de gran interés, sobre todo desde el punto de vista militar, por ejemplo. Y yo creo que en consecuencia, pues, el patrimonio cultural que tiene, medido en términos de capital histórico, pues es de una dignidad verdaderamente extraordinaria. A mí me gustaría también saber si, aparte de las explotaciones que se hacen en Astorga, se van a aprovechar otros recursos que hay en los valles del Duerna y el Tubienzo, o se va a excavar en la Corona de Pedredo, o se va a intentar conservar las artesas de la Jucarona, porque los forestales pues ahí han hecho un camino, han destrozado una artesa entera, y eso se está olvidando totalmente. A mí me parece que ahí hay restos muy representativos de cómo explotaban el oro y de cómo llevan a cabo todas esas labores, y no se están preocupando para nada de conservarlo, solo de visitarlos. Bueno, no cabe duda, y tú lo sabes, que se están haciendo por ahí aberraciones impresionantes, ¿no? Lo veremos mañana, y no cabe duda que ahí pues la administración tal vez tenga que caer también sobre las espaldas del Ayuntamiento de Astorga, muchas de esas cosas. De hecho, ya con la Ruta del Oro, pues de alguna forma se va dignificando muchas de esas partes. Hombre, yo creo que hemos pasado en el mundo arqueológico, tratando de volver otra vez con las aguas al inicio, pasamos por la etapa del Tía Arienza, que fue sobre la época de 1950. Este era un señor, era un trapero de aquí de Astorga, que compraba pues todo lo que aparecía, él y otros. Esa era la época de 1950, ¿te acuerdas, Rufus?
cuando íbamos allí con las pesequinas. Efectivamente. Bueno, luego llegó la época de la escombrera, que fue sobre 1970 aproximadamente, que es otra de las cosas que habría que hacer, con la ayuda desde luego de los arqueólogos, el remover algunas partes de la escombrera, porque debe haber todavía por ahí mucho, pero mucho. Luego llegamos a la época que apuntaba el señor alcalde, y yo creo que ahora ya ha llegado una cuarta época, que es, por un lado, el conseguir un edificio emblemático para Astorga, donde se pueda exponer y estudiar todo el material que estos hombres, los arqueólogos, van sacando. Yo creo que eso es importante y por lo cual debemos de luchar. Y muchos aquí lo han sacado ya ese tema en la prensa frecuentemente, y que es digno de agradecer y que hay que seguir dando carga. Tal vez el edificio que se pretendía y se sigue pretendiendo aquí delante de la biblioteca pudiera ser ese edificio para el siglo XXI, donde se pudiera pues lograr esa simbiosis entre la exposición y el estudio. Y luego, por otro lado, hay otra cosa que también nos preocupa a muchos de aquí, que es este gran parque arqueológico del Monte Terrero, en todas las estimaciones. Es que son muchos los castros que tenemos. Son, por otro lado, muchos los yacimientos auríferos de un tipo y otro, y que se están destruyendo, como veremos mañana. Se cogen las piedras de los muriacos, por ejemplo, pues para hacer una pared, una casa. Ahora ha entrado la fiebre, y yo creo que esto sería para tomar también cartas en el asunto. Ha entrado la fiebre de conseguir las piedras, esas que están con los líquenes tan bonitas para recubrir la fachada, y están llevando ya cantidad. O decimos, venga, que todo el mundo vaya por las piedras y nos olvidamos del tema, o de lo contrario, va a haber que poner un poco de freno a todo eso, porque es que es inmenso, ya veremos. Sí, por favor. Bueno, saliendo un poco del tema, vamos a otra zona. Yo quisiera preguntar a los arqueólogos o historiadores qué relación puede tener Quintana del Marco, los mosaicos aparecidos, con Astorga. ¿Qué relación, llámese militar, llámese social, si es que existe? Y si es que se va a seguir excavando o a empezar a excavar en Quintana del Marco para a lo mejor dar más luz también a Astorga. Bueno, Quintana del Marco pues es precisamente un yacimiento romano que está al borde de la Vía de la Plata. Ahora que la Vía de la Plata está tan de moda, ¿no? La Vía de la Plata, que no es la de los Alsa, la auténtica, vamos, la buena. Pues efectivamente es un yacimiento romano que se identifica con esa forma tan característica que desde el Alto Imperio tiene el mundo romano en la cuenca del Douro de manifestarse. Son estas grandes propiedades latifundistas, ¿no? Dedicadas fundamentalmente a la explotación del medio, por medio de la agricultura y la ganadería, pero bueno, hay que verla en ese contexto, ¿no? El contexto de un gran dominio, una especie de cortijo de la época que se dedica a la explotación agrícola y ganadera, ¿no? Su relación con Astorga, pues alguna tuvo que tener, aunque solo fuera por la proximidad, ¿no? Estos lugares eran centros productivos y naturalmente aquí en Astorga podían tener un mercado destinatario, ¿no? de esas producciones. Pero bueno, yo no veo que otro tipo de relaciones podamos intuir, aunque naturalmente la arqueología las pueda deparar. No obstante, yo tengo que decir que Quintana del Marco han sido dejados excluidos de la concentración parcelaria que se ha realizado muy recientemente. Una parte que consideramos es la más interesante de la villa, al menos porque es la que es la parte residencial, la denominada parte urbana de la misma, donde están se supone, al menos uno, los pavimentos de mosaico del sitio, y naturalmente yo espero que algún día eso se escape, pero yo debo decir algo, ¿no? Es decir, la arqueología no es coger un pico y una pala y lanzarse al monte, ¿no? Es decir, la arqueología se mueve por planteamientos
científicos, los planteamientos históricos. Es decir, yo hago una excavación para obtener respuesta a una serie de interrogantes que me planteo como historiador, ¿no? Pero no excavo por satisfacer la curiosidad, ni personal ni de nadie. Entonces, abrir un yacimiento arqueológico tiene que hacerse sobre la base de datos fehacientes y que naturalmente convenzan al dinero público, creo yo, porque al fin y al cabo es escaso y naturalmente hay que emplearlo de la mejor manera posible, ¿no? Sí, bueno, es que te digo esto porque ahora estamos con la Vía de la Plata y a lo mejor a 100 metros sí, cago en la mar, pero Julio, tú no eres político, pero has hablado ahora políticamente del todo. Vaya, por lo lamento. También yo lo lamento. No, pero hablas de los dineros. Ya lo sé. No, pero, y más en los tiempos que corren. Y más en los tiempos que corren donde hay datos bien claros que demuestran que, bueno, sí, casi estamos para atrás, ¿no? En el terreno estrictamente económico, que al fin y al cabo es lo que permite que se pueda poner en marcha unas actividades, ¿no? Lo que te quiero decir y de valorización. Que vosotros tenéis que ser los que convencéis a la administración. No soples. Convencer a la administración de decir, oye, tenemos que excavar Castropedredo, Castrobedunia, los Villares. Antes de nada, en Castropedredo ha habido excavaciones hace 4 años. Sí, bueno, pero muy limitadas, pero bueno, sí, pero ha habido excavaciones. Ya lo sé. Claro, eso ante la pregunta que es antes. Bueno, pero mira una cosa, yo creo que en estos momentos vivimos unos tiempos... Que tenéis que convencer a la administración de que os dé un poco más de dinero. Ya. Bueno, algunos estamos ya, digamos, ya un poco cansados, sí, ¿no? pelados ya, claro. De esa cuestión, ¿no? Es decir, yo creo que además a los que tienen el poder, pues tampoco es cuestión de convencerles, ¿no? Yo creo que ellos mismos, si están ahí, es porque tienen alguna idea relacionada con este patrimonio, ¿no? Es la investigación, el valor del patrimonio cultural, deberían de tener algunas ideas, ¿no? Pero dices tú que somos nosotros los que tenemos que convencer. Bueno, nosotros, y personalmente creo que hago lo que buenamente puedo para ello, pero te diré que es mucho más importante la labor que podéis hacer los periodistas, porque en los últimos tiempos es más importante un titular del periódico, y si es en primera plana, ya no digamos, que lo que un informe de 20 páginas más o menos bien planteado de cualquier técnico puede decir. Y eso es así. Por ejemplo, antes el alcalde ha hablado de lo que se ha hecho aquí en los últimos años, pero ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que después de 10 años haciendo excavaciones arqueológicas en Astorga, pues ni uno solo de los sótanos, ninguna de las criptas arqueológicas que se han construido aquí está presentada al público de una forma mínimamente decorosa, ¿no? Desde el punto de vista museográfico, ¿no? Yo personalmente creo que en cierto sentido es un fracaso, ¿no? Es decir, pero algo hemos conseguido conservar aquello. Ya, hombre, pero caray, pero hay que presentarlo bien. Ya lo sé. Eso bien presentado, pues... Pero mira, yo pienso, Julio, que es mejor ir descubriendo eso que hacer una cosita y presentarla muy bien. Yo pienso que es mejor eso. A lo mejor vosotros pensáis que es mejor descubrir solamente un rinconcito y ponerle muchos paneles y muchas cosas explicativas. Yo pienso que no, que es mejor sacar muchas cosas aunque estén y tenerlas ahí para que la gente las pueda ver. Sí, por supuesto, pero en unas condiciones